Gracias por continuar con nosotros acá a las 8:45. Y bien decía Paola, en el año 2007 regresó a Guatemala el último grupo de refugiados a consecuencia del conflicto armado interno. Se trataba de 192 personas que había vivido durante 24 años en Santa Cruz, Bolivia. ¿Usted puede creer que hoy, casi 10 años después, estas personas lo que más desean es regresar nuevamente a Bolivia ante el incumplimiento de las promesas y el abandono por parte de las autoridades del Estado? Pueden ver acá algunas imágenes de fotografías que fueron hechas, de hecho, un reportaje por parte de Plaza Pública, este diario digital Plaza Pública, quien ha dado pues una cobertura y ha entrevistado a algunos de los afectados. Parte del tema de lo que queremos conversar hoy es qué problemas se están enfrentando, cuál es su situación, y para ello nos acompañan en esta oportunidad José López, él es representante del Programa Nacional de Resarcimiento, también Ronald Solís, quien es representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, y también el padre Mauro Berceletti, quien es director de la Casa del Migrante. A los tres, bienvenidos. Y arranca Paola con la primera pregunta. Bueno, muchas gracias. Para quien me quiera responder, ¿cómo podemos entender que casi una década después estas familias no tengan servicios básicos, pero tampoco ni siquiera documentos de identificación, no tienen DPI, no tienen partidas de nacimiento, ni siquiera el ingreso al país quedó registrado, y cosas tan básicas como casarse o comprar algo no lo pueden hacer porque no son ciudadanos legalmente en el país? ¿Quién quiere responder? Ronald. A ver, a mí me parece que es una de las expresiones de la debilidad del Estado y de la indiferencia del Estado al reconocimiento de sus responsabilidades. Estas personas salieron de Guatemala en calidad de refugiados y como tal se les dio la categoría en Bolivia. Estas personas vinieron de alguna manera a solicitud de los propios funcionarios guatemaltecos que le visitaron en el 2006, una comisión de más alto nivel, y que 9 años después hayan gente considerados apátridas, una de las pocas categorías en América Latina, de los pocos países de América Latina que tiene esta condición. Lo único que evidencia es la indiferencia total del Estado frente a su responsabilidad, porque la documentación de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, los testimonios de las mismas gentes reconocen que salieron después de un ejercicio violento de tortura, de persecución de una serie de agentes de pastoral que los hizo huir a Honduras. Es decir, fue el mismo Estado que los expulsó, fue el Estado que los reclamó y es el Estado que los ha mantenido en la total ignominia después de 9 años. Es la única explicación que yo le puedo dar, porque falta de dinero, hombre. La cooperación ha hecho cosas importantes y apoyó el proceso. Que la Iglesia Católica se haga responsable de hacer cosas que el Estado debiera de hacer, uno se pregunta, aquí una indiferencia total, no hay explicación, indiferencia e ignominia. Primero fueron los 24 años que permanecieron en Bolivia, padre. La mayor parte de refugiados se fueron a México y otros países cercanos a la frontera. En este caso ellos, pues, por alguna razón, les dieron dos opciones: irse al Canadá o irse a Bolivia. Prefirieron irse a Bolivia porque por lo menos conocían el idioma. Llegan allá tampoco era que vivieran en condiciones, digamos, holgadas, vivían en situaciones muy precarias, eran víctimas de discriminación también, de falta de empleo, igualmente indocumentados. ¿Cómo es posible que tanto que costó el proceso de documentación para sacarlos de Bolivia, montarlos en un avión, traerlos a Guatemala, que de pronto no haya ni siquiera el registro de que ese avión entró al país y este sea uno de los obstáculos para que estas personas puedan obtener sus documentos de identificación y tengan que entrar en esta categoría de apátridas? No son de ningún lado. Padre, ¿cómo lo explica usted? Bueno, primeramente hemos tenido varias reuniones con personalidades de alto nivel de aquel entonces y justamente lo hemos alertado a las personas, y la canciller de aquel entonces, si no me falla la memoria, era Marta Alto Laguirre, ¿no? Y que justamente hemos dicho, si ustedes van a facilitar el retorno de esos ciudadanos mezclados ya, bolivianos con guatemaltecos, y que llegan aquí, pues ustedes tienen que facilitar toda la... y hondureños también que se quedaron en Honduras, exactamente, ¿no?
entonces ustedes tienen que facilitar los documentos, ¿no? Porque para dar la bienvenida parece que fue una cosa muy bonita, todo esto, preparar algunas cosas de logística. Sin embargo, la cuestión de la documentación fue una responsabilidad asumida por la canciller de aquel entonces en el gobierno Berger, que ellos iban luego a facilitar la documentación para los niños, para que los niños fuesen luego a la escuela, que no tuvieran problemas, que iban a tener asesoramiento técnico de parte del MAGA para la producción, que iban a trabajar en forma de cooperativa. Sin embargo, luego de unos meses que han llegado, se quedaron prácticamente abandonados en este lugar llamado La Libertad. Entonces aquí, como dice el compañero Ronald, realmente existe una irresponsabilidad de parte del Estado y que justamente hace como 2 meses estuvo en la casa del migrante una persona que regresó a Bolivia. Porque ellos mismos ya están cansados. Quieren regresar y algunos de hecho ya regresaron. Ya regresaron y están regresando y prácticamente todos quieren regresar porque existe una gran irresponsabilidad por parte de las autoridades. Me parece que aquí quizás esto que estoy diciendo le va a doler a alguien, pero yo creo que son personas humanas, tienen que recibir realmente una protección del Estado y la documentación y las facilidades para la reinserción en el país, porque justamente después de 24 años viviendo afuera de Guatemala, yo creo que realmente para ellos fue una situación muy compleja la reinserción. Se les murieron los animalitos, se les secaron los sembradíos de piña. Es tierra infértil, dice el reportaje de Plaza Pública. Que se les dio. Usted es el director del Programa Nacional de Resarcimiento, obviamente no era el funcionario que estaba cuando se les ofrecieron esos proyectos para que subsistieran y se desarrollaran, pero ¿qué ha pasado en el programa que usted pueda explicarnos? ¿Por qué el programa de resarcimiento no cumplió con lo que le correspondía con ellos? Bueno, primero que todo, buenas noches. Un punto a aclarar, no soy el director, trabajo en el Programa Nacional de Resarcimiento. El comisionado presidencial para el resarcimiento se disculpa porque por temas de agenda no pudo asistir y me delegó. Creo que hay que matizar un poco el caso de Tierra y Libertad. Evidentemente reconocemos que hubo deficiencias en cuanto a la atención y el retorno de esta población y su reasentamiento en Livingston y Zabal. Sin embargo, durante mucho tiempo el Programa Nacional de Resarcimiento sí ha generado algunas acciones de atención. De esa cuenta, en un primer momento, el Programa Nacional de Resarcimiento realiza un proceso de resarcimiento económico a 10 casos que se lograron constatar sufrieron de un acto perpetrador, especialmente la tortura. Y posteriormente una de las complicaciones, y lo reconocemos, ha sido la documentación, precisamente por el tiempo que sucede entre su salida y su retorno. A partir del 2012 se establece una mesa técnica con el Registro Nacional de Víctimas, donde se empiezan a trabajar y a analizar cada uno de esos casos, precisamente porque la restitución de la identidad, que es una manera de dignificarlos como guatemaltecos, tienen ciertas complejidades en que cada caso debe de atenderse de manera individual. Pero 10 años casi para eso, licenciado. Lo que sucede precisamente es porque existía durante ese tiempo graves procesos legales en cuanto a la generación de identidad. Ustedes se recordarán que antes de RENAP, quien dotaba la identidad civil eran las municipalidades y que tenían una diversidad de mecanismos. Posteriormente, RENAP genera toda la normativa necesaria y establece protocolos para generar la identidad. Lo que sucede es que cada caso tiene ciertas aristas que deben de ser tratadas porque reconocemos aún existen vacíos legales en torno a todos los problemas de identidad civil que puedan existir. Estamos cerca de 20 millones de personas acá y cada una tiene ciertas particularidades, en torno a la adopción de la identidad civil. Además de estos temas de documentación, para que ellos puedan tener
vida jurídica, de lo contrario no existen. Hay otros problemas que bien mencionaba Paola y que usted también nos ha tocado, que son la parte económica, la parte de servicios, de las condiciones en las cuales viven. Sobre esto vamos a volver después del corte, así que quédese con nosotros, volvemos en unos minutos.